Hola, hola, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día muy bendecido. Si me están escuchando durante la mañana, pues muy buenos días. Si me estás escuchando ya en la tarde, a punto de terminar tu día, te deseo que hayas tenido un día maravilloso, bendecido, que hayas podido hacer todo lo que tenías por hacer. Bienvenidas a nuestro episodio número 6. Mi nombre es Maru Rodríguez y me da mucha alegría que hoy estemos aquí compartiendo este tiempo juntas. Pónganse cómodas, relájense, vamos a platicar un ratito. Tal vez tú, si me estás escuchando mientras manejas, disfruta este trayecto junto conmigo. Si estás haciendo las tareas de tu hogar, igual vamos a platicar un ratito. Y si ya estás a punto de dormir, deseo que puedas escuchar este episodio de principio a fin y al final puedas tener un bendecido descanso. Bueno, pues vamos a empezar. Les doy nuevamente la bienvenida. Es nuestro episodio número 6 y yo lo he titulado El milagro de la transformación. Es un tema muy bonito que a mí me ha gustado mucho y quise compartírselos. Y pues vamos a iniciar. Quiero iniciar con una pregunta. Quiero preguntarles si alguna vez alguna de ustedes ha sentido deseos de cambiar, pero por más que lo intenta, sigue luchando con los mismos temores, las mismas heridas o las mismas inseguridades. Yo creo que la respuesta a esta pregunta va a ser un sí, porque creo que muchas nos identificamos con esto, ¿verdad? Que muchas veces nos hemos sentido de esa manera y vemos como si no hubiera ningún cambio. Y pues si tu respuesta ha sido sí, quiero decirte que no estás sola. Hoy vamos a hablar de uno de los procesos más extraordinarios que Dios creó en la naturaleza y es la transformación de una mariposa. ¿A cuántas de ustedes les gustan las mariposas? A mí me encantan las mariposas, siempre me han gustado y cuando estaba preparando este episodio dije sí voy a hablar sobre este tema. De hecho, durante la semana recibí como confirmación de parte de Dios, decía hablar sobre este tema, ya que andaba yo afuera y venían algunas maripositas y yo las miraba y decía gracias Dios por tu creación, por esta maravilla, pero al igual me ponía a pensar en esto que vamos a hablar, ya que los procesos de una mariposa, ¿verdad? Son muy bonitos. Desde hace muchos años, pues ellas me han gustado siempre mucho me han gustado. Cada vez que veía una, admiraba su belleza, sus colores, la delicadeza con la que ellas vuelan. Pero pues siendo sincera, no me había detenido a pensar con detalle el proceso que las mariposas tienen que pasar antes de llegar a ser hermosas. Mientras preparaba este episodio, comprendí que Dios no solo creó a la mariposa para admirar su belleza, sino para enseñarnos una gran lección. Me hizo pensar en mi propia vida y en cómo Él ha usado cada etapa de mi camino para transformarme poco a poco. Y pues he entendido poco a poco, sigo haciéndolo, que muchas veces nosotras también queremos alas, queremos volar, pero pues a veces olvidamos que primero debemos de pasar por el proceso que Dios utiliza para prepararnos, para estar listas. Y creo que siempre, ¿verdad? Cada día Dios nos prepara. Nunca termina su obra en nosotras y es impresionante pensar en un pequeño gusanito, hablando de la mariposa, después de atravesar ese proceso llega a convertirse en una hermosa mariposa capaz de volar. Yo mientras observaba este proceso entendí que Dios también trabaja así en nuestra vida. Él no solo cambia algunas cosas de nosotras, Él transforma nuestro corazón para llevarnos al propósito que Él tiene preparado para nosotros. Así es que pues acompáñenme en este episodio porque yo sé que algunas de ustedes se pueden identificar y quizás vas a poder descubrir que hoy también tú estás viviendo en una de las etapas, ¿verdad? Que la mariposa ha pasado. Entonces vamos a platicar ese ratito, en estos minutos, acerca de los procesos, de las etapas que antes de que ella llegue a ser una mariposa, todo lo que ella pasa. Y pues la etapa número 1, todo comienza cuando antes de ser una mariposita, ella es una oruga.
no tiene alas, no puede volar, su mundo está limitado al suelo. De la misma manera, muchas de nosotras comenzamos nuestra vida cargando inseguridades, heridas, temores, culpa o pensando que nunca vamos a poder cambiar. Pero Dios, sin embargo, no solo nos mira por lo que somos ahorita, por lo que somos hoy, sino que Él también nos mira por lo que podemos llegar a ser cuando dejamos que Él obre en nuestra vida. Me gustaría compartir con ustedes lo que dice el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y así es, no significa que lo que hemos sido en nuestro pasado vamos a seguir siendo igual, no, al contrario, si venimos a Cristo, si venimos a Dios, Dios nos convierte en esas mujeres nuevas que Él quiere ir preparando y formando. Cuando yo estaba escribiendo acerca de este episodio me di cuenta que yo también en alguna etapa de mi vida fui una oruga. Hubo un tiempo en que pues yo amaba a Dios, pero vivía con muchas preguntas y luchas. Las que conocen, ¿verdad?, parte de mi testimonio saben que yo tardé como un poquito más de 5 años. Estuve esperando, ¿verdad?, con todo mi corazón poderme convertir en mamá. Fueron años en los que aprendí que los tiempos de Dios no siempre son nuestros, no son los mismos. O sea, los planes de Dios y los tiempos de Dios no son iguales que los nuestros. Hoy entiendo que mientras yo solo veía la espera, Dios estaba formando algo mucho más profundo dentro de mí. Dios comenzó a enseñarme que mi identidad no dependía de aquello que aún yo no tenía, sino de quién era yo para Él. Yo me sentía, en aquellos momentos, yo me sentía como no puedo ser mamá, o sea, no estoy siendo una verdadera mujer. Y no, o sea, sin embargo, hay mujeres, ¿verdad?, que Dios no las prepara hasta su tiempo perfecto. Él nos va preparando y tal vez en aquel tiempo yo no estaba preparada para ser mamá, sino que cuando yo empecé a ser mamá, yo puedo estar segura que fue en el tiempo de Dios. Y me gustaría que reflexionemos, ¿verdad?, en esta parte de esta etapa de la mariposa que tal vez ahorita nos sentimos, o tú te puedes sentir como limitada por tus circunstancias, te puedes sentir como que todavía no estás cumpliendo lo que tal vez tú deseas o lo que tú anhelas en tu corazón, pero no te desesperes, no te rindas. Dios todavía puede ver en ti a la mujer que un día llegará a ser, que esa mujer llegará a volar, llegará a cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para ti. Así es que hay que ser pacientes y hay que esperar y confiar en el tiempo de Dios. Vamos a continuar con la segunda etapa. La segunda etapa es cuando antes de ser mariposa ella es un capullo. Esta etapa es muy especial porque pues ya dejó de ser la oruga y entra a ser un capullito, ¿verdad? Desde afuera parece que no sucede absolutamente nada, todo luce en silencio, pero precisamente ahí es cuando ocurre el milagro. Dentro del capullo, la antigua oruga está desapareciendo para dar paso a una nueva creación. Muchas veces Dios también nos lleva a temporadas donde parece que nada cambia. Son tiempos de espera, de silencio, de aprendizaje, de sanidad, de transformación interior. Y si lo aplicamos a nuestra vida, de verdad, en nuestra vida diaria, el capullo no es como estar en un castigo, sino es estar en la espera de que Dios nos muestre qué es lo que Él tiene para nosotros. Es un lugar donde Dios transforma nuestro carácter. Cuando pienso en esta etapa, viene a mi mente algunos de los procesos más difíciles que he vivido. Si escucharon o han leído en mi libro, ¿verdad?, que hablo acerca de la pérdida de mi hijo, de Caleb. Esta pérdida marcó profundamente mi corazón. Años después, también cuando Dios me pidió cerrar el negocio que yo ya le había dedicado casi 20 años de mi vida. O sea, han sido procesos en los que yo digo, bueno, Dios, ¿qué estaba pasando, verdad? Decía, porque ahorita ya lo puedo entender, ya puedo entender que Dios tenía un tiempo para mí, que Dios me estaba preparando para esto, para lo que he venido haciendo. Entonces, no lo tomemos como que Dios no nos responde, que si Dios está en silencio no quiere decir que Él no nos escuche, sino hay que pensar y hay que confiar y hay que agradecer que Él está obrando en nosotros, que Él nos está fortaleciendo de una manera. Y recordemos que
Aunque parezca que todo está perdido, no es así. Hoy te puedo decir que en ese tiempo, mientras yo lloraba y me preguntaba del por qué, ahora puedo entender el para qué Dios me hizo pasar por esos procesos y puedo entender que Él seguía trabajando aún en silencio, Él seguía trabajando en mi vida. Él estaba sanando mi corazón, estaba fortaleciendo mi fe y preparándome para un propósito que yo todavía no alcanzaba a ver. Y te digo, Dios sigue preparándonos cada día. Yo pienso que Él nunca termina de trabajar en nuestra vida. Tal vez si tú estás viviendo en esta etapa de ser un capullito, aunque parezca que nada está ocurriendo, Dios nunca deja de trabajar. Te recuerdo, no te rindas ni te desesperes. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Y pues después de que la mariposa está haciendo un capullito, llega la tercera etapa. Esta etapa es una de las más importantes en el proceso de la transformación de ella y es la etapa de la lucha. Llega el momento en que ella tiene que salir del capullo. La mariposa debe hacerlo por sí sola. Hay expertos, ¿verdad?, que nos explican que esa lucha fortalece sus alas, ya que si alguien rompe el capullo para ayudarla, la mariposa no desarrollará la fuerza necesaria para volar. Lo mismo sucede con nosotras, con nuestra vida, mujeres valiosas. Hay pruebas que fortalecen nuestra fe. Hay luchas que desarrollan nuestro carácter, hay procesos que Dios utiliza para prepararnos para aquello que viene. En Romanos 5 nos recuerda y nos enseña que la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. En esta etapa yo también me gustaría compartirles que esta etapa me recuerda que uno de los momentos que tuve en mi vida desafiantes, que cuando no fue fácil dejar de trabajar por tantos años. Ya ven que había estado trabajando por muchos años en mi negocio y pues yo sabía que Dios estaba guiando mi corazón, que yo estaba siendo obediente, pero aún así mi corazón luchaba con muchas preguntas. Yo me preguntaba a veces a mí misma, a veces le decía a mi esposo, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo será mi vida de aquí en adelante? Hubo momentos en los que dejé de creer en mí misma, sentía incertidumbre, no alcanzaba a ver lo que Dios estaba preparando para mí. Jamás me imaginé que un día escribiría un libro. Para las que ya tienen mi libro titulado Valiosa, gracias. Y si tú aún no tienes mi libro, te invito a que lo obtengas. Te dejaré el enlace aquí en la descripción de este video. Es un libro que yo sé que va a ser de bendición a tu vida, como lo fue para mí escribirlo. Tampoco nunca pensé que estaría aquí grabando un podcast, compartiendo devocionales, animando a otras mujeres a través de su palabra. Te digo, nunca lo pensé, pero Dios es bueno y siempre Él sigue trabajando en nosotras, aun aunque a veces nosotros sintamos que Él está en silencio y que no nos escucha. Dios siempre escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, y pues hoy puedo entender que Dios utilizó toda esta lucha en mi mente más que nada para fortalecer mi fe y enseñarme a depender completamente de Él. Lo que en ese momento parecía una pérdida, en realidad era el comienzo de un nuevo propósito. Miro hacia atrás y puedo decir que cada paso de obediencia, aunque estuvo acompañado de temor, fue parte del proceso que Dios usó para darme las alas que yo necesitaba para llegar hasta aquí y para lo que aún Él sigue preparando para mi vida. Quizás Dios también te está invitando a dar un paso de fe. No tengas miedo al proceso. Las luchas de hoy pueden estar fortaleciendo las alas con las que volarás el día de mañana. Y pues por último llegamos a la última etapa de la mariposa, que es cuando ella ya abre sus alitas. Ahora puede volar. No porque el proceso haya sido fácil, sino porque permitió que el proceso se completara. Así obra Dios con nosotras, mujeres valiosas y hermosas. Él transforma nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de amar y nuestra forma de servir a los demás. Recordemos que la verdadera transformación siempre comienza por dentro. Y aún aquí seguimos, así seguimos. Yo puedo ver atrás, como les digo, mi historia, lo que he venido viviendo en Dios y sobre todo experimentando su fidelidad, y aún sigo siendo transformada, todavía sigo aprendiendo, pero hoy puedo ver que a esa mujer que jamás que me imaginé, como les digo, les repito, nunca me imaginé escribir un libro, y yo sé que vienen muchos más. Nunca me imaginé grabar un podcast, compartir con ustedes la palabra de Dios. Nunca me imaginé poder estar detrás de un micrófono
subir a las plataformas, nada de lo que yo estoy viviendo, yo me lo imaginé así como está pasando, sino que yo sabía que Dios tenía un plan y un propósito para mí. Yo sabía que Dios iba a usarme, ¿verdad?, para ser de bendición a muchas mujeres, pero nunca me imaginé que iba a ser de esta forma. Así como les digo, los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, y muchas de las veces no son los que nosotros estamos pensando, pero siempre sus planes son para bien. Damos gracias a Dios porque Él ha sido un Dios extraordinario y Él nos transforma nuestra vida. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que de hecho la convertí en un capítulo de mi libro, y la frase es: sigo caminando. Y así es, sigo caminando porque Dios todavía no ha terminado su obra en mí, y sé que tampoco la ha terminado en ti. Si hoy sientes que aún eres una oruga, si estás viviendo en el silencio del capullo, o si tu lucha te parece demasiado difícil, no te rindas. Dios nunca abandona la obra que comenzó. Él transforma el dolor en propósito, recuérdalo, y las lágrimas en fortaleza y la obediencia en bendición. Y pues así llegamos casi al final de nuestro episodio número 6, pero antes quisiera compartirte lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén, así es. Bueno, pues muchas gracias, mujeres valiosas y hermosas. Gracias por acompañarme en este episodio de Valiosa Podcast, nuestro episodio número 6. Mi oración es que hoy recuerdes que el proceso que estás viviendo tiene un propósito. Quizás hoy no entiendes todo lo que Dios está haciendo, pero un día mirarás atrás y descubrirás cada lágrima, cada espera, cada batalla. Todo esto formaba parte del milagro en tu transformación. No te desesperes, no abandones el proceso. Confía, recuerda que confía en el gran alfarero que es nuestro Dios, nuestro Padre, que Él sigue moldeándonos cada día y sigue trabajando en nosotras. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con otra mujer que tal vez que necesite recordar que Dios aún está transformando su historia. Si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, es el momento de hacerlo, y así puedes recibir el contenido que comparto y mucho más. Te invito a formar parte de mi grupo privado de WhatsApp, donde comparto motivación diaria, los videos de devocional diario y de la lectura de la palabra de Dios, ya que estamos en el reto de leer la Biblia en un año. Te dejaré el enlace en la descripción de este video. También, si aún no obtienes mi libro, Valiosa, te invito a que lo adquieras. Sé que será de mucha bendición a tu vida. Ya está disponible en Amazon, y de igual manera te dejo el link para que puedas adquirirlo. Muchísimas gracias. Recuerda que nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Valiosa Podcast la siguiente semana. Te deseo que tengas un muy bendecido día, y si ya estás a punto de dormir, que tengas un feliz y bendecido descanso. Recuerden, nos vemos la próxima semana.